Tanto la Rand Corporation como la CIA, al parecer, están manejando propuestas bajo el agua o tras bambalinas con Rusia para finiquitar la guerra en Ucrania. Una de ellas es muy espectacular porque hasta se da a entender que hay disponibilidad de otorgarle 20% del territorio de Ucrania que ha conquistado, pues lo que ha conquistado prácticamente Rusia, y luego de, a cambio también, pues ya de cesar las hostilidades y pasaría por la neutralidad de lo que queda de Ucrania sin tener que ingresar a la OTAN, que esa parece ser es una línea roja. Vean, la Rand Corporation es un think tank del complejo militar industrial de Estados Unidos. Los rusos la siguen mucho y proviene desde McDonnell, que es que vende armas, muy cercano al Pentágono, luego se fusionaron con Boeing. Y yo diría es una de las principales, aquellos que les gusta todo lo que tiene que ver con el complejo militar industrial, pues hay que leerlo. Bueno, ahí tienen ustedes en forma increíble, esto no se ha manejado prácticamente. Rand Corporation aconseja evitar, cito, una guerra duradera en Ucrania. Esto lo escribí ayer en la jornada en Bajo la Lupa. Y dice evitar una guerra duradera. La política de Estados Unidos y la trayectoria del conflicto de Rusia y Ucrania. Entonces, es muy cercana al Pentágono, acaba de publicar su sabio consejo a los hacedores de la política en Estados Unidos para evitar una guerra duradera en Ucrania, en donde identifica la evolución de la guerra, así como las trayectorias alternas que puedan afectar los intereses de Estados Unidos. Por lo que, cito, además de minimizar los riesgos de una escalada mayor, los intereses de Estados Unidos serían mejor servidos evitando una guerra duradera. Eso es muy importante porque, pues imagínense, el think tank del Pentágono, pues es el que incluso hasta, yo diría, están atrasados incluso los multimedia de Estados Unidos, que siguen pregonando, incluso diciendo que va a ganar Ucrania y que ya tienen aplastado al gobierno ruso, ¿no? Lo cual obviamente no es cierto. Vean, la RAND, financiada generosamente por el gobierno de Estados Unidos en turno, representa la joya conceptual geoestratégica del complejo militar industrial. En su resumen, vislumbra que los costos y riesgos de una guerra duradera en Ucrania son significativos y superan los posibles beneficios de tal trayectoria para Estados Unidos. Entonces, propone 4 instrumentos de política. 1, clarificar planes para el futuro apoyo a Ucrania. Bueno, ¿qué va a suceder luego de la post-Ucrania, no? Ya el Washington Post empieza a manejar un escenario de la post-Ucrania. 2, realizar compromisos, oigan bien, compromisos para la seguridad de Ucrania. 3, formular garantías en relación con su neutralidad, que esta no me quedó clara, cuando ya leí si se relacionaba con Crimea o realmente con ellos, con Ucrania misma. Brindar condiciones para el levantamiento de las sanciones a Rusia. Ya se empieza a manejar esto, de que como si fuera un byte, ¿cómo se diría? Una carnada para que Rusia acepte pues este plan, ¿no? A cambio del levantamiento de las sanciones. O sea, lo tienen 4 puntos, etcétera, etcétera. Pese a las bombásticas promesas de entrega de tanques de la OTAN con el fin de rescatar a Ucrania de una severa debacle, antes del inicio de la ofensiva de invierno del ejército ruso, EU empieza a enviar señales diversas para finiquitar el conflicto. Incluso estando en Egipto, el canciller, Lavrov, el canciller ruso, su homólogo egipcio, le entregó un mensaje de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Muy bien. Rand aduce que la, cito, administración Biden tiene amplias razones para hacer de la prevención del uso por Rusia de armas nucleares su suprema prioridad, evitar un intercambio nuclear directo con Rusia o una guerra de la OTAN contra Rusia. Pues sí, sería el finiquito del género humano. Sería no tiene sentido eso. Bueno, nada más vivirían las cucarachas, ¿no? Sobrevivirían. Darwin se equivocaría totalmente. Y curiosamente, según Emmanuel Tont, que sabe mucho de
demografía, es geopolítico, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, hoy la intensidad de ayuda militar, eso lo dice Rand, está llegando a niveles insostenibles, ya que, cito, el almacén de las armas de Estados Unidos y Europa se encuentra bajo, de lo cual se infiere que EU puede salir perdiendo. Ustedes recordarán que hasta Olaf Scholz, el canciller alemán, pues estaba pidiendo armas, municiones de varios países de América Latina, básicamente de Brasil, de Argentina y de Colombia, y en forma espectacular, los 3 países latinoamericanos rehusaron tal demanda. Rand reconoce que cito, las principales ciudades de Ucrania han sido aplanadas y su economía diezmada frente a los intereses de Estados Unidos, que no son sinónimos con los de Kiev. Kiev es la capital de Ucrania. Cuando una victoria de Ucrania es muy improbable, ya ven que mucho de la prensa occidental pues prácticamente da por ella derrotada a Rusia, que ya viene cambio de régimen en el Kremlin, que Putin está enfermo. Bueno, eso es parte de la propaganda, ¿no? La guerra de propaganda. Ya que esto es improbable debido a la determinación de Rusia y su movilización militar. ¿Qué es decir determinación de Rusia? Pues que tiene líneas rojas, así de fácil. Y no solamente Estados Unidos ha lanzado bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, esa es la idea, ¿no? Sino que pudiera haber, pues se verían obligados a lanzar bombas nucleares tácticas, que aquí hay, incluso Emmanuel Todt lo dice, el francés, en su ensayo muy connotado, es de que quien lanzaría antes las bombas nucleares sería Estados Unidos, no sería Rusia. Curiosa. Es decir, quien se fuere, y a mí realmente me llama la atención que a ese nivel crean que va a haber una guerra nuclear limitada. ¿Eso quién lo puede prever? Es jugar con el infierno, con las llamas del infierno. Y ahora sí, vean, esto lo pone First Post, es lamentable que Ucrania sea uno de los países más corruptos en Europa, cuya, cito, guerra con Rusia no ha podido cambiar. Se cierra la cita y que ha llevado al gobierno del comediante Hazar Zelensky a purgas, renuncias y helicópterazos recientes. Bueno, ayer ya quitaron al ministro de la Defensa, que era el que estaba detrás de las adquisiciones de las armas de la OTAN. Lo quitaron supuestamente por corrupción, pero Zelensky no se salva. Nosotros ya lo hemos sacado. Él tiene grandes propiedades en Israel, en Miami, formó parte de si no me equivoco, de los Pandora Papers, que en México hay muchos, en Pandora Papers, todavía no explota eso como debiera ser en México. Bueno, ya cuando empiezan a oír esto de que hay corrupción con el gobierno y lo empieza a sacar Estados Unidos y la prensa occidental, es que tiene fuertes presiones para que ya ceda y empiece a negociar. Vean, también llamó la atención que China haya indiciado a Estados Unidos como, cito, el principal iniciador y la principal fuerza de la crisis en Ucrania. Esto, la fuente es de Radar Armenia. Y luego ahí viene la supuesta propuesta de la CIA, que Rusia se queda con 20% de Ucrania. Esto también lo cita Washington Post. William Burns, que fue embajador de Estados Unidos en Rusia en 2005 a 2008, conoce bien Rusia. El portal suizo Neue Zürcher Zeitung, NZZ, comenta que Biden envió a Kiev al director de la CIA, William Burns, con una propuesta para finiquitar la guerra en Ucrania, cuando la Casa Blanca preparaba, cito, escaladas significativas en su apoyo militar a Ucrania. Vean, muchas veces hay mucho bluff en esto, no necesariamente lo que se publica en los medios es real, hay que saber leer, sobre todo en época de guerra, todo lo que se publica. A mí me llamó la atención que precisamente alrededor de la visita de William Burns hayan acudido una playa de altos funcionarios de Estados Unidos a Ucrania. Por ejemplo, viajó Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional, hicieron su reunión en Ramstein, pues nada menos ahí estuvieron Mike Miller, que es el jefe de las fuerzas conjuntas de Estados Unidos, armadas, Lloyd Austin también estuvo allí, el secretario del Pentágono,
Estuvo Victoria Nuland, la muy pugnaz subsecretaria de Estado, a quien le atribuyen ser la autora de todo lo que pasó en Ucrania desde 2014 hasta la fecha, con el cambio de régimen allá en Kiev en ese momento, etcétera, etcétera. Pero llamó la atención tanto movimiento de altos funcionarios de Estados Unidos a Ucrania en estos recientes días. Bueno, según NZZ, el asesor de seguridad Jake Sullivan y William Burns desean, cito, finiquitar la guerra rápidamente para enfocarse a China. Bueno, ya ven todo el asunto de China ahora, ¿no? No me quiero perder ahí, Nixtra, con ese globo, ¿no? Famoso. Una historia muy rara, ¿no? Hay que esperar días para ver qué hay detrás. Bueno, y según Pepe Escobar, cito, la oferta de Estados Unidos no cuenta para nada a Zelensky cuando, cito, los estadounidenses proponen una variación de la clásica oferta que no puedes rechazar, que incluye algunas concesiones que pueden satisfacer los imperativos de la seguridad de Rusia. Obviamente que eso es lo principal, ¿no? El territorio de Rusia, lo que menos le importa es, imagínense, tiene 18 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Ahí lo que le importa es la demografía, la población rusófila y rusófona, eso sí le importa, que no esté la OTAN, ¿sí? Que no pongan misiles de largo alcance junto al territorio ruso. Y la neutralidad de Ucrania. Bueno, ahorita queda Finlandia que quiere ingresar a la OTAN y eso mucho dependerá de Turquía, que por cierto, pues vean la desgracia que sufrió hoy, lo cual lamentamos enormemente. Esto poco se ha manejado, ¿eh? Las pletóricas reservas de titanio en Ucrania, que son invaluables para la aviación, lo que explica el interés del financiamiento de BlackRock, coordinado por los dos correligionarios Zelensky y Larry Fink. Ahí lo tienen CNBC, Zelensky y Fink de BlackRock acordaron coordinar las inversiones en Ucrania. Es decir, júrenlo que BlackRock, el mayor banco de inversiones de los gigabanks, de Estados Unidos, que prácticamente con los otros gigabanks controlan el 50% de Wall Street, ya están pensando en inversiones en Ucrania. Se destruye y se reconstruye. Finalmente, Pepe Escobar define como rebasada la peregrina, entre comillas, victoria de Ucrania de los propagandistas de Atlantic Council. Concluye que los neoconservadores straussianos pues son los que han hecho las guerras de Estados Unidos, la de Irak, la de Afganistán, y han fracasado, hay que reconocerlo. Eso ya lo sacó hasta varios autores en Estados Unidos, los han criticado severamente a los neoconservadores straussianos. Dicen, se encuentran, eso lo dice Pepe Escobar, en profundo pánico. Cierro la cita, a grado tal que la pugnaz rusófoba Victoria Nuland prometió, cito, relajar las sanciones en caso de que Moscú regrese a las negociaciones. Y concluyo yo, que estira y afloja. ¿Sigue? En esa fase estamos ya, ¿eh? Es interesante. Como que ya se ve relativamente el final del túnel. Les enseño cómo se lee muchas veces el silencio. Si Rusia no opina, quiere decir que están negociando, pero si opina y duro, quiere decir que no van a hacer caso de la solución que quiere dar Rand Corporation. Gracias.